Hernán Cortés y representaciones de la conquista de México, por Lincoln Bain y Morgan Janda. El valiente conquistador de Nueva España, Hernán Cortés, es un hombre que todavía está discutiendo hoy. Su papel en la conquista de México es bien conocido, pero todo lo que pasó en las sombras es completamente diferente. Él no comenzó su viaje como un héroe conquistador o un villano valiente, sino como un amotinador. Él tenía miedo que no hubiera permitido a comandar la armada, que se dirigió a México por las órdenes del gobernador Velázquez, y él se fue temprano. Algunos de los hombres que todavía eran leales al gobernador de Cuba trataron de huir de la expedición, pero fueron descubiertos y ellos fueron ejecutados. Para evitar otro intento, Cortés había hundido sus barcos antes de continuar hacia el interior. Desde aquí, Cortés continuó hacia el centro de México, donde creó alianzas con los indígenas, principalmente con los Tlaxcala. Finalmente, él conquistó el imperio azteca por la corona española con la ayuda de los Tlaxcala. Es importante reconocer que al escribir existe parcialidad por parte del autor. Esa parcialidad es lo que a nosotros nos interesa. Vamos a ver cómo toma forma en diferentes relaciones y cómo la interpretación de la conquista ha cambiado a través del tiempo. Vamos a enfocarnos primeramente en fuentes históricos y cómo representan a los españoles y a los nativos. Luego vamos a ver unos fuentes modernos y la representación completamente diferente que dan a esa historia. La mejor fuente para estudiar la historia de la conquista según Cortés son las cartas o relaciones que escribió al rey. Nosotros nos hemos enfocado en su segunda relación, y específicamente en la representación de su tratado con los Tlaxcala. Cortés siempre presenta a los españoles como superiores a los nativos. Presenta a los nativos, tanto los Tlaxcala como los Mexica, como gente sin organización. Un ejemplo de eso es en su relación cuando entra en el territorio Tlaxcala, después de haber mandado a mensajeros, para explicar que querían ser, como dice Cortés, como hermanos. Sin embargo, Cortés muestra en su relación que los supuestos líderes de los nativos no pueden controlar a su propia gente y siguen atacando. Otro ejemplo de la superioridad español en la relación de Cortés aparece en su representación de las batallas. Después de narrar casi cada batalla que tienen, Cortés dice que los españoles no recibieron ningún daño, mientras que habían matado a muchos nativos. Un ejemplo de eso aparece en su relación cuando dice, y viendo que no aprovechaban requerimientos ni protestaciones, comenzamos a nos defender como podíamos, y así nos llevaron peleando hasta nos meter entre más de 100,000 hombres de pelea, que por todas partes nos tenían cercados, y peleamos con ellos y ellos con nosotros todo el día, hasta 1 hora antes de puesto del sol, que se retrajeron, en que con media docena de tiros de fuego, y con 5 o 6 escopetas y 40 ballesteros, y con los 13 de caballo que me quedaron, les hice mucho daño, sin recibir de ellos ninguno, más del trabajo y cansancio del pelear y la hambre. Y bien pareció que Dios fue el que por nosotros peleó, pues entre tanta multitud de gente y tan animosa y diestra en el pelear, y con tantos géneros de armas para nos ofender, salimos tan libres. Entonces aquí vemos cómo Cortés dice pues que no habían recibido ningún daño y que fue Dios que había peleado para ellos. Aunque Cortés desprecia a los nativos a menudo, no falta de reconocer algunas de sus virtudes. En varias ocasiones habla de la belleza de sus obras de oro y en la construcción de su ciudad. Aunque representa a los nativos como inferiores, muestra también por qué serían útiles como súbditos del rey de España. Bernal Díaz del Castillo estuvo en la expedición también, pero su relación de la conquista salió después de todos los otros. Según él, los otros escritores, especialmente Francisco López de Gómara, no habían representado a la historia y a Cortés verdaderamente, y a pesar de su propia falta de habilidad para escribir bien, sintió que tenía la responsabilidad de presentar la verdad. En este estudio nosotros utilizamos una traducción de su obra al inglés por J. M. Cohen.
El tono de la relación de Castillo es diferente al tono de Cortés, donde Cortés siempre decía que no había recibido daño alguno por manos de los nativos. Castillo reconoce su habilidad en guerra. Frecuentemente, Castillo habla del cansancio, sufrimiento y muerte que reciben por las luchas con los nativos. Es interesante comparar cómo representan al mismo evento en sus oraciones. Aquí está una cita en inglés de la traducción de su relación. The battle went on for a full hour, during which time our shots must have hit many of the enemy, for they were very numerous and in close formation. All our men fought like heroes to save their lives and do their duty. This was certainly the greatest danger we had yet faced, and as we afterwards learned, many Indians were killed in the fighting, among them 8 of their leading captains, sons of the old caciques, who lived in the principal town. This is why they retired still in good order. We were not sorry, and made no attempt to follow them. Being so tired that we could hardly stand, we stayed where we were in that little town. All the country around was thickly populated, and they even had some underground houses like caves, in which many of them lived. When we saw that the victory was ours, we thanked God for delivering us from great danger. Lo que sí tienen en común Castillo y Cortés es que los dos creyeron que Dios los protegía y guiaba. Después de las batallas, Castillo dice que sobrevivieron gracias a Dios. Cortés dice que no habían recibido ningún daño porque Dios los protegieron. Aunque Castillo reconoce más la habilidad de los nativos y da una presentación probablemente más verdadera en cuanto a eso, todavía es evidente que cree que los españoles son superiores a los nativos. Sin embargo, en la época moderna, la representación de los españoles ha cambiado. Mediante el uso de muralistas Diego Rivera y David Siqueiros, así como fuentes académicas de Inge Clendenin, vemos un cambio sustancial a lo largo de la historia. Este cambio representa a los indígenas con mejores ojos que los españoles, en el sentido que los nativos se sitúan sobre como un pedestal ahora y los españoles fueron desplazados por la fuerza. Comenzado con el muralista, que representa a la población en su totalidad, ya que no es un historiador, solo un artista, sino que reproduce la perspectiva actual de la conquista hoy. Los indígenas son vistos como víctimas de los manipuladores. En primer lugar, el trabajo de David Siqueiros. Sus murales de Cuauhtémoc son estimulantes y llenos de detalles. Él representa a los españoles como hombres tortuosos que pueden quedar de brazos cruzados cuando se queman y se torturan la gente. Hay menos profundidad en sus obras, pero la gran cantidad de brutalidad puede ser espantosa. Los murales de Diego Rivera son mucho más complejos. Hay dos murales importantes, pero cada uno se puede descomponer en diferentes segmentos. Sus murales muestran el español como capataces pervirtiendo la fe. El mural de explotación de México por los conquistadores españoles. Este mural representa la brutalidad de la colonización española, con colgaduras, marcado como ganado, esclavización, latigazos, y todo es bajo el gobierno de un Cortés groseramente distorsionada. En la esquina superior izquierda hay una caricatura de Cortés, lo que representa como un hombre decrépito y que usa a otros para hacer su voluntad. En el centro se ve a los indígenas trabajando como esclavos, no como esclavos, son esclavos, siendo azotados, sino también predicados el catolicismo. Esto muestra cómo el catolicismo estaba ligado profundamente con la conquista y su brutalidad. Por encima de él se puede ver a los que no desean trabajar o convertir. Ellos fueron colgados por los árboles, y los españoles azotaron sus cuerpos muertos. En la parte inferior se puede ver a alguien con su marcado de ganado,
y luego vendidos como esclavos. Incluso a la parte inferior derecha se puede ver cómo los animales son como españoles, como perturbados, donde el perro más pequeño gruñe y se esconde. Este primer mural se representa la dureza, mientras que el segundo mural muestra como la complejidad de los nativos. El Gran Tenochtitlan representa un mercado lleno de gente, lleno de vida, con los grandes templos de la ciudad en el fondo, un pirámide, plazas, palacios, jardines góticos y los canales indican la riqueza y la prosperidad de esta ciudad. La ciudad era esencialmente una isla construida en el lago de Texcoco. Hay un condestable para sellar el orden es mantenida, lo que significa es que hay un estado civilizado. Los templos en el fondo están cubiertos en sangre, que muestra el aspecto sacrificial de los aztecas. Lo que este mural muestra es como una utopía animada, que caerá pronto al dominio español. Ahora, estas son solo las interpretaciones artísticas de la conquista. La fuente académica, sin embargo, sigue el mismo camino de la brutalidad y todas las inconsistencias de los españoles en sus letras y libros. Fierce and Unnatural Cruelty, Cortés and the Conquest of Mexico, escrito por Ignat Clendenin, está lleno de comentarios sobre la mecánica de pensamiento, tanto de los europeos y los indígenas. Y ella se iba a decir, en inglés, the messy series of events that began with the landfall on the eastern coast has been shaped into an unforgettable success story, largely out of the narratives of Cortés and Bernal Diaz, who were part of the action for all their artfully concealed knowledge of outcomes when outcomes were known. The foot soldier Diaz, completing his true history of the conquest in old age, can make our palms sweat with his accounts of yet another Indian attack, but at 84 he knew he was bequeathing to his grandchildren true and remarkable story about the triumph of the brave. The Commander Cortés, writing his reports to the Spanish king in the thick of the events, had repudiated the authority of his patron and superior, the governor of Cuba, and so was formally in rebellion against the royal authority. He was therefore desperate to establish credentials. His letters are splendid fictions, marked by poetic elisions, omissions, inventions, and a transparent desire to impress Charles of Spain with his own indispensability. Y su cruda crítica cuestiona la verdadera validez de las letras, lo que significa es como que la crueldad de los españoles fueron bien escondido, y también con la cultura. Lo que también se discute es el éxito de la civilización. La realidad es que siempre hay cambios en los hechos y los datos de la historia mundial. Lo que antes era una gloria para los españoles, ahora se crucificaron en los ojos del mundo por toda su tortura, la violación, la esclavitud. Y los conquistadores son vistos como malos que masacraron a una cultura. Medida que avanzaba la historia, más comprensión emergió sobre cómo los acontecimientos, los relatos y los indígenas estaban como dejando las sombras para presentar sí mismos al mundo, y la historia siempre tendrá dos lados.